La semana pasada, hermanos, iniciamos lo que es el estudio de esta segunda advertencia. Recuerde que la serie que estamos llevando a cabo se llama Las advertencias finales de Jesús que da en su Sermón del Monte. Y pues ya vimos la primera advertencia de Jesús, ¿verdad? Jesús nos dice, hay dos puertas, tengan cuidado de entrar por esa puerta que es muy ancha, porque te lleva un camino espacioso donde hay muchos ahí y que su final es perdición eterna. Esa es la primera advertencia de Jesús, pero nos encontramos con una segunda advertencia, ¿verdad? Que Jesús nos dice, cuidado o guárdense de los falsos profetas, que es como que en el contexto en que Jesús está haciendo esta advertencia, es como si Jesús tiene en mente que estos falsos profetas están enfrente de estas dos puertas, asegurándose o haciendo todo lo posible para que los pecadores entren por esa puerta que termina en perdición eterna, que tiene un letrero, por así decirlo, que dice que va al cielo, pero que, como dice Jesús, ese camino termina en muerte, en perdición. Y bueno, pues la semana pasada empezamos a hablar acerca de esta advertencia de Jesús y dijimos que íbamos a usar aproximadamente 5 semanas para hablar acerca de los falsos profetas. Y lo que vimos la semana pasada, si usted recuerda, vimos cuál es la definición de un falso profeta. O sea, si vamos a guardarnos, a cuidarnos de los falsos profetas, pues necesitamos saber qué es un falso profeta. Y bueno, decíamos que se trataba de esos hombres que hablan falsedades en el nombre de Dios. Jeremías 14:14, dice ahí Dios acerca de los falsos profetas, dice Dios, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. O sea, en otras palabras, hoy en día podríamos decir que esos hombres que hablan falsedad en el nombre de Dios, pues vienen a nosotros con Biblia en mano, con un lenguaje muy similar a los de los verdaderos cristianos, pero en palabras de Jeremías, ellos hablan falsedades. Y dice Jeremías, que es Dios hablando a través de él, dice, es producto de sus propios corazones y en el peor de los casos es el producto de una influencia directa del maligno, de Satanás. Así que el falso profeta, hermanos, no es alguien que niega abiertamente la existencia de Dios, no. O sea, no es alguien que niega que la Biblia es de origen divino, no. Esta persona, si así lo hiciera, pues sería muy fácil detectarlo y ver y decir es un falso profeta. Más bien estos hombres hablan falsedades, pero en el nombre de Dios. O sea, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues revisten sus mentiras, de palabras y expresiones sacadas de las Sagradas Escrituras. Es decir, citan un texto aquí y allá, pero casi siempre fuera de su contexto. Y de ese modo, pues van construyendo su plataforma del error. Y bueno, eso fue lo primero que vimos la semana pasada, pero vimos una segunda cosa acerca de los falsos profetas. Y es que en segundo lugar vimos el engaño que usa el falso profeta. Leíamos ahí Mateo 7:15, que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. ¿Sí? O sea, vienen con una apariencia de piedad, de santidad, de que son hijos de Dios, de que son apóstoles de Cristo. Pero dice Jesús, pero son lobos rapaces. Entonces, ese es el engaño que ellos usan para engañar. Se visten como si fueran hijos de Dios. O sea, externamente parecen ovejas de Dios, pero son cabras, son lobos rapaces. De hecho, eso es lo que nos dice Jesús. Parecen ser hijos de Dios, pero son hijos del diablo. Con sus palabras suaves, como mirábamos en la carta de Pablo, y encantadoras, pues ellos echan su veneno. Un veneno, hermanos, que si se está tomando constantemente puede llegarte a que mueras espiritualmente, a que no puedas ya discernir entre la verdad de Dios y la verdad del maligno. Leíamos Romanos capítulo 16, versículo 18, donde Pablo nos dice que ellos engañan con palabras suaves y lisonjan los corazones de los ingenuos. Un ingenuo es alguien que no tiene conocimiento, que no tiene experiencia y que se traga todas las cosas, es una persona crédula. Y bueno, Pablo nos diga, tengan cuidado con ese tipo de personas. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro nos dice que ellos van a entrar en las iglesias encubiertamente y ellos van a introducir herejías destructoras. Y note que Pedro dice claramente herejías, o sea, enseñanzas cerradas que van a dañar, que van a destruir. Y Pedro nos advierte, tengan cuidado porque de alguna u otra forma esas doctrinas van a terminar dañándonos de un modo u otro. Por lo tanto, tengan cuidado. Y bueno, estos son los 2 puntos principales que tratamos la semana pasada acerca de los falsos profetas. El día de hoy hay un tercer punto, hermanos, principal sobre los falsos profetas. Y este tercer punto principal, pues vamos a ver el retrato doctrinal de los falsos profetas. O sea, vamos a ver la imagen, vamos a ver las características
de las doctrinas que generalmente enseñan los falsos profetas, porque de esa manera pues vamos a saber cómo identificar a un falso profeta. O sea, ¿cómo sabe usted que yo no soy un falso profeta? Solamente porque yo le estoy diciendo, solamente porque tengo piedad quizás de que vengo de Dios. No, ciertamente Jesús dice por sus frutos los van a conocer, o sea, por su carácter, ¿verdad? De Dios sobre todo, pero también por lo que ellos predican. Si ellos están predicando en contra de las doctrinas fundamentales, esenciales que tienen que ver con la salvación de las almas, entonces por muy ingenuos y sinceros que sean, porque hay personas sinceras y personas que son ingenuas que están enseñando a veces mal, pero aún así ellos están actuando como falsos profetas sin saberlo, porque según la Biblia nos va a decir que alguien que emite, que hace a un lado, que calla, que deja de predicar esas doctrinas fundamentales para la salvación del alma, es un falso profeta, aunque enseñe verdades. O sea, ¿de qué le va a servir a la persona escuchar todas las verdades que vienen de Dios, pero que no escuchó la verdad más importante que él debía de escuchar, que tenía que ver con el destino eterno de su vida? Entonces, si te das cuenta, estas doctrinas tienen que ver con la salvación del hombre. Y bueno, vamos a ver un retrato. Vamos a ver que estos falsos profetas pintan un retrato con sus doctrinas que nos dejan ver rápidamente que son falsos predicadores, falsos pastores. Así que la pregunta es, ¿en qué consiste principalmente la enseñanza de estos hombres? ¿Qué es lo que generalmente predican? O sea, ¿en qué gira normalmente su mensaje cada vez que se paran detrás de un púlpito? Y bueno, pues sería imposible que en un solo mensaje habláramos detalladamente de las doctrinas que ellos difunden, ¿verdad? Pero Cristo nos da una clave aquí en su texto. O sea, nos ayuda este texto a encerrar las enseñanzas principales en donde giran los falsos profetas. Mire, vamos a recordar cuál es el contexto en que aparece esta advertencia sobre los falsos profetas. Lo miramos la semana pasada, pero yo creo que es necesario que veamos nuevamente en qué contexto Jesús dice: tengan cuidado de los falsos profetas, guárdense de ellos. Bueno, ¿te recuerda? Esta advertencia aparece en el contexto de la invitación que Jesús está haciendo a entrar por la puerta estrecha. Dice Jesús: entren por esa puerta estrecha porque es la única puerta que conduce a un camino estrecho que lleva a la vida eterna. Y bueno, aparece también en el contexto donde Jesús da esa advertencia de que hay una segunda puerta, pero que esa segunda puerta termina en perdición. Y es en ese contexto en el que Jesús dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Bueno, por lógica, hermanos, nosotros tenemos que deducir que una característica general de las enseñanzas de los falsos profetas es que ellos prometen salvación sin cumplir las demandas del evangelio. O sea, ¿en qué consisten las enseñanzas principales de los profetas? O sea, ¿en qué generalmente gira su mensaje? Bueno, número uno, generalmente, hermanos, sus enseñanzas prometen salvación minimizando las demandas del evangelio. O sea, ellos prometen salvación y no le dicen a sus oyentes que es necesario cumplir con las demandas del evangelio. Y no porque se tenga que ganar la vida eterna, no, Jesús ya la ganó. Pero donde verdaderamente hay vida eterna, ahí vive el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad para no pecar. No de la manera como estábamos habituados a pecar. Quizás nos descuidamos y nos debilitamos espiritualmente y a veces andamos en la carne, pero salimos de ahí. Entonces, estos falsos profetas prometen salvación sin las demandas o sin llevar a cabo las demandas, las exigencias del evangelio. Y bueno, he aquí una enseñanza en las que giran normalmente las enseñanzas de los falsos profetas. Y bueno, si usted recuerda la semana pasada, vimos que la demanda principal del evangelio, ¿qué es? Arrepentimiento. O sea, deja tu vida de pecado, da media vuelta y empieza a vivir para la voluntad de Dios. Marcos 1:14, leíamos, después de que Juan fue encarcelado, nos dice Marcos que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto que déjame entrar en tu corazón. No, arrepentíos. Es decir, dejen de estar viviendo como han estado viviendo. No importa qué tan decente hayas estado viviendo, la cosa es que no estás viviendo perfectamente como Dios vive. Por lo tanto, arrepiéntete. Está dispuesto a querer divorciarte de esa vida pecaminosa que has vivido para empezar a vivir ahora bajo el señorío de Jesús a la voluntad de Dios. Entonces, ahí está la demanda principal del evangelio: arrepentimiento. La Biblia nos va a decir de manera implícita que sin arrepentimiento no hay salvación.
No obstante, los falsos apóstoles, profetas, pastores, ellos ofrecen a los pecadores una salvación que se obtiene sin necesidad de entrar por esa puerta estrecha. O sea, no hay necesidad de que te divorcies del pecado, no te lo dicen así, pero al no hablar del arrepentimiento, de que es necesario dejar la vida del pasado, pues es como si estuvieran diciendo esto. O sea, no hay necesidad de autonegarte todos los días. O sea, no hay necesidad de dejar de vivir para pecar. No, ya Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario. Así es que estos hombres, de alguna manera, aquietan la inquietud, la preocupación de los corazones de los pecadores cuando oyen el evangelio verdadero y lo hacen con una falsa obra de salvación en el corazón. O sea, diciéndoles, mira, tú ya confesaste a Cristo como tu Salvador, lo dejaste entrar en tu corazón. Dice ahí la Biblia que todo el que confesare a Jesús como Señor y Salvador será salvo. Y es todo lo que citan. Así es que estas personas como que tranquilizan el corazón de los pecadores y estos se sienten bien, a pesar de no ver en sus vidas las señales que acompañan al verdadero arrepentimiento y a la verdadera fe. Pero según la Biblia, ¿cuáles son los pasos que debe dar el pecador para entrar por la puerta estrecha? Bueno, es arrepentirse y creer en el evangelio. Creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor de pecadores. Creer lo que dice el evangelio acerca del hombre, que es un pecador. Creer lo que dice acerca del carácter de Dios, que Él es un Dios perfectamente justo y santo. Entonces, cuando el pecador abraza, acepta estas demandas, estas exigencias de arrepentirse y de creer en el evangelio, entonces él puede entrar por esa puerta estrecha. Pero si él no decide divorciarse de su vida de pecado y abrazar a Cristo tal como es ofrecido en el evangelio bíblico, y esto de tal como es ofrecido Cristo en el evangelio quiere decir abrazar a Cristo, sí, como el Cordero que nos limpia de todo pecado, pero también como el Rey que ha de gobernar sobre tus pasiones y sobre tus deseos. Este es el mensaje claro que encontramos a través de todo el Nuevo Testamento. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por ello, por consiguiente, arrepentidos y creer en el evangelio. Así que cualquier persona que enseñe algo diferente para llegar al cielo, de esto de lo que dice la Biblia, de entrar por esa puerta estrecha sin predicar arrepentimiento y fe, bueno, pues es un falso profeta. Aunque cite mucha Biblia aquí y allá, es un falso profeta que deja afuera de su mensaje, de sus predicaciones, lo más importante que debe escuchar el pecador, que es el evangelio bíblico. Si estas personas están hablando de todo, menos de negarnos a nosotros mismos, menos de levantarnos en pie de guerra contra nuestras pasiones desordenadas y deseos que se levantan en nuestro corazón, y contra todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, que se revela en su palabra, hermanos, es un falso profeta. Si ellos no están predicando sobre esto. Hoy en día, el falso profeta viene al pecador que está inquieto por el eterno estado de su alma, porque ha escuchado, sí, del infierno, del pecado, de la ira de Dios. Y bueno, estos falsos predicadores vienen y dicen, ¿deseas que Dios salve tu alma? Bueno, lo único que necesitas es hacer una decisión por Cristo. Solo tienes que hacer la oración del pecador. Solo tienes que pedirle que te salve y Él te salvará. Sin embargo, no se le explica a la persona lo que implica ser salvo. Las demandas del evangelio. O sea, no se trata únicamente de que Dios te salve de su ira en el infierno por las consecuencias de tu pecado, sino también se trata de que Dios te salve del dominio del pecado sobre tu corazón, sobre tu vida. O sea, ahora, si dices que estás en Cristo, pues tienes que negarte a ti mismo y a vivir en santidad, porque el Espíritu de Dios, como eres nueva criatura, está en ti y Él te ayuda a desear querer vivir como Dios manda. Mire, la salvación que Cristo ofrece al pecador por medio de la fe no es simplemente un ticket gratis para ir al cielo. No lo es. Es también la liberación del dominio del pecado sobre nuestras vidas. O sea, la salvación de Cristo incluye el destronamiento, por así decirlo, del pecado. El destronamiento de tu voluntad para después permitir que Cristo se siente en el trono de tu corazón y entonces guíe tu vida. Fue lo que vimos cuando estudiamos panorámicamente la carta a los romanos. Escucha lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se va a enseñorear de ustedes, dice Pablo. Ya no puede. Si eres un verdadero cristiano, el pecado no puede ser tu amo principal, tu rey. ¿Por qué? Porque ya no estás bajo la ley. Bajo la ley, el Espíritu Santo no vivía en la vida del pueblo de Israel. No dice, ahora estás bajo la gracia, y bajo la gracia Dios perdona, pero también da su Espíritu Santo para que entonces puedas vencer al pecado.
Por esa razón, el pecado no puede gobernarte como lo hacía antes de venir a Cristo. Estás bajo la gracia. O sea, el pecado no puede seguir gobernándote a su antojo como Él quiere. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti y te ayuda a vencer el pecado. O sea, sí es verdad que nosotros los cristianos luchamos diariamente contra el pecado. Él sigue siendo nuestro enemigo, pero ya no es nuestro rey. Ya no somos sus esclavos. No, ahora es Cristo nuestro rey. En ese mismo capítulo, Pablo dice más adelante en el versículo 22, más ahora que estás en Cristo, que has recibido el Espíritu Santo, habéis sido libertados ¿de qué? De la esclavitud del pecado, de estar viviendo habituados para pecar, y ahora son hechos siervos de Dios. Y tienes por fruto, ¿qué, hermanos? La santificación, no la iniquidad. Tú no puedes seguir viviendo iniquidad, no. Donde está el Espíritu Santo, por consiguiente, debe de haber fruto de santidad, de que te apartan más del pecado. Y dice ahí Pablo, y como fin, la vida eterna. Así que según Pablo aquí, ¿quiénes son los que tienen como fin la vida eterna, hermanos? Bueno, aquellos que tienen por fruto la santificación. Pero ahí está el problema. El falso profeta excluye, elimina este aspecto esencial del evangelio. El mensaje del evangelio habla que Dios nos da una nueva naturaleza. Y los falsos predicadores no hablan de esto. Y como decíamos la semana pasada, los falsos profetas se la pasan hablando encubiertamente de cosas que nos parecen útiles y lo son. Cosas beneficiosas. O sea, hablando de unidad familiar, hablando de la crianza de los hijos, hablando del matrimonio, hablando de la prosperidad económica. Y bueno, una vez más, quiero aclarar, yo no quiero que se le vaya a quedar la falsa impresión de que yo estoy diciendo que es malo hablar acerca de la unidad familiar, de la crianza de los hijos, del matrimonio y todo esto, no. O sea, no tenemos problema con hablar acerca de estos temas. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que estos falsos profetas entretienen a los hombres con este tipo de temas y nunca, o casi nunca, a menos cuando se les confronta, hablan acerca del arrepentimiento. No los confrontan con la palabra de Dios, que es útil para redarguir, para mostrarle, para evidenciarle a las personas que están viviendo mal, si están viviendo mal. O sea, no confrontan los pecados de ellos, no les hablan de esa fe en Cristo que nos lleva a abrazarlo tal cual es ofrecido en el evangelio, como decíamos, no solo como Salvador, sino también como el Rey de nuestras vidas. En otras palabras, hermanos, y yo quiero que escuche con atención porque esto es importante. Su veneno, el veneno que inyectan los falsos profetas, no aparece siempre en lo que dicen. No, ellos dicen muchas verdades. Más bien aparece en lo que ellos no dicen. Bueno, recordemos lo que Pablo dijo acerca de los falsos profetas. Ya hablé un poco. Ellos dicen que hablan bonito, que sus palabras son suaves. Esa palabra griega en el original, que son útiles, son beneficiosas. Pero llenan con sus palabras, llenos de elogios, los corazones de las personas con falsedades. O sea, el veneno del falso profeta no siempre viene envuelto en lo que dicen. Muchas veces sí, pero más bien viene envuelto en lo que callan. Y es bíblico. Escucha lo que dice Apocalipsis. Capítulo 22, 18 y 19. Dice Juan ahí, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Yo sé que se está refiriendo específicamente al libro de Apocalipsis, pero puedes aplicarlo a toda la palabra de Dios. Por lo tanto dice, si alguno le añadiere a estas cosas, sí al Apocalipsis, pero también a toda la Biblia, Dios traerá sobre las plagas que están sobre él, las plagas que están escritas en ese libro. Y dice el versículo 19, y si alguno ¿qué? Le quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, según estos versículos, ¿qué es lo que hacen ciertas personas? En este caso, tienen que ser los falsos profetas. Bueno, aquí no nos dice que estos hombres echan fuera toda la palabra de Dios, nunca hablan de ella, nunca citan versículos. No, aquí dice que por un lado le añaden y por el otro le quitan. O sea, ellos mantienen ciertas cosas básicas de la Biblia. Ellos hablan de los milagros de Jesús, de su muerte en la cruz del Calvario, de que hay que confiar en Él y solo en Él. Pero hablan de este tipo de cosas que acabo de mencionar en sus enseñanzas, pero de una forma bien vaga y bien ambigua. O sea, cuando ellos hablan, lo que hacen con el lenguaje, como hablan las cosas, pues esas palabras tienden a prestarse a interpretarse como quieran. O sea, no son claros, no son directos. O sea, lo que ellos dicen, ¿quiso decir esto o aquello? Y bueno,
Jesús nunca fue así. Jesús siempre fue directo. Jesús nunca ocultó las demandas del evangelio. Claro que no. Y estos hombres sí hablan cosas ambiguas y vagas como debes de confiar en Jesús. ¿Sabes, pastor? Eso es bueno. Debes de dejar que Jesús te guíe. Eso también es bueno. Debes de dejar que Jesús te llene. Debes de tener un encuentro personal con Jesús. Y todo eso suena súper bien cuando no tienes todo el conocimiento de la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de todas esas cosas? O sea, ¿qué significa que Jesús sea mi guía en mi vida? ¿Cómo me va a afectar esto en mi diario vivir, en mis relaciones, con el mundo en que me rodea, en el uso de mis bienes? ¿Qué significa realmente confiar en Jesús? ¿Cuáles son las consecuencias que van a venir a mi vida precisamente por confiar en Jesús? O sea, ¿qué? ¿Que tengo que dejar de mentirle al IRS, al fisco? ¿Qué? ¿Que tengo que dejar de mentirle a mi esposa? ¿Qué? ¿Que tengo que someterme al logro de mi marido? ¿Qué? ¿Que tengo que tratar a la fiera de mi mujer como un vaso más frágil? ¿Qué? ¿Que tengo que perdonar a las personas, a las que me hacen mal? Si usted las conociera, ¿que tengo que dejar de hacer tranza? O sea, los falsos profetas no hablan de lo que implica que es que Jesús te guíe. Ellos hablan de que sí, Jesús te va a guiar, pero de una forma bien ambigua, bien vaga, bien dudosa, no es clara. Y como vimos la semana pasada, Jesús siempre habló clara y directamente. Él nunca ocultó la dificultad que conlleva aceptar y creer en el evangelio. Él no eliminó de sus enseñanzas las demandas del evangelio. Él siempre fue honesto y claro. Arrepentíos y creer en el evangelio. Arrepentíos o pereceréis de igual manera. Mire, vamos al pasaje de Lucas 14 para ver que esto fue así. Aquí encontramos a Jesús hablándonos acerca del costo de seguir a Jesús. Hay un costo según el Jesús bíblico. Escucha lo que dice ahí a Lucas. Dice Lucas que grandes multitudes, o sea, miles de personas iban con él. Y volviéndose Jesús a todos ellos, ¿qué les dijo? Acéptame en tu corazón. Tengamos un encuentro personal. Déjame entrar en tu corazón. ¿Esto fue lo que les dijo Jesús? ¿O algo similar a esto? Claro que no. No, Jesús es como si les va a decir, aquí están las exigencias del evangelio. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere que lo salve, si alguno realmente quiere convertirse en hijo de Dios y no aborrece, es decir, y no me prefiere a mí antes que a su padre, a su madre, a mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede. Es incapaz de volverse mi discípulo. No puede. Yo soy el que estipula las demandas y las exigencias, no ustedes. Ustedes no van a venir a mí de acuerdo a sus exigencias, de acuerdo a sus propios términos. No, yo pongo los términos. Primeramente tienes que preferirme a mí antes que tu misma voluntad, antes que tus mismas relaciones más íntimas. Y dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz, que su cruz es significado o igual a no vivir para uno, a estar clavado para Cristo, que Cristo es mi Señor. El que no lleva su cruz, el que no se somete a mi señorío y viene en pos de mí, no puede. Yo no veo anunciando esto a los evangelistas de hoy en día. Yo no veo dándole énfasis a esto, porque Jesús sí dio mucho énfasis en esto. No es algo aislado que encontramos en la Biblia, no una y otra vez, y eso lo vimos ya la enseñanza pasada, y no puedo darles más pasajes, pero yo veo a un Jesús aquí siendo honesto, con toda esa multitud de personas que lo seguían. No ocultó para nada las demandas del evangelio, y si él no lo ocultó, tampoco nosotros podemos ocultarlo, a menos que no sirvas a Cristo bíblico y estés sirviendo al hombre para agradarlo, para no hacerlo sentir mal, para no verte como un mal evangelista porque no convences a nadie. No. Escucha lo que sigue diciendo Jesús en los siguientes versículos. Ahí mismo, después de decir, y el que no lleva su cruz, si viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, dice a continuación Jesús, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, el costo? O sea, en la vida práctica, ¿quién de ustedes con un sano juicio primeramente no se sienta cuando va a construir algo como una torre? Primero te sientas, ¿tengo el dinero suficiente? ¿Tengo realmente el material? ¿Tengo realmente a los obreros? O sea, calcula a saber si tiene lo que necesitas para acabarla. Porque dice Jesús, no sea que después que haya puesto el cimiento y no puedas acabarlas, todos al ver que no terminaste se empiecen a hacer burla de ti. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O versículo 31.
o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y qué? Considera. O sea, calcula los gastos, considera el costo. ¿De qué? En este caso, ¿de qué? De que así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo. Venir a Jesús, el evangelio bíblico anuncia que venir a Jesús requiere de renunciar a todo lo que posees. Estar dispuesto a darle la vuelta ¿a qué? A la vida de pecado, a tu mismo yo, a negarte a ti mismo primeramente. Bueno, el que no hace esto no puede ser mi discípulo. 3 veces de manera clara y enfática Jesús está diciendo no puede ser mi discípulo. ¿Y por qué nosotros le estamos diciendo que sí puede ser su discípulo? Pero no le decimos así, pero omitimos esta parte esencial, porque es una demanda que exige el mensaje del evangelio cuando se predica. Así que estos pasajes nos enseñan que hay un costo para seguir a Jesús. Y este costo tiene que ver con renunciar a todo, incluyendo los deseos de tu corazón, para empezar a vivir solo para la voluntad de Dios. Pero esa es la parte que los falsos profetas prefieren callar. O sea, no todo lo que dicen es malo, aunque a veces dicen cosas malas. Pero una vez más, el veneno viene muchas veces cuando callan verdades como estas. O sea, callar o omitir las exigencias del evangelio y todo lo fundamental para la salvación de las almas es inyectar veneno mortal a la vida espiritual de las personas. Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero se dice que el monóxido de carbono pues es el veneno mortal silencioso. ¿Por qué? Porque no se puede ver, no se puede oler, no se puede saborear. Y cuando ese gas que no se ve, que no se huele, que no se puede saborear, es inhalado y entra en tu cuerpo, llega a los pulmones y los pulmones empieza a transportar esa toxina a través de la sangre. Y bueno, llega un momento en que como hay tanto monóxido de carbono en tu sangre, impide que el oxígeno siga viajando a través de la sangre, a través de tu cuerpo, y entonces de manera lenta y silenciosa empieza a morir las personas, sobre todo cuando están dormidas. Y es una muerte lenta y silenciosa. Bueno, algo parecido pasa cuando no se habla de las doctrinas fundamentales para la salvación. Callar en esas doctrinas esenciales para la salvación es esparcir veneno mortal que lenta y silenciosamente está matando la vida de las personas, según la Biblia. Callar acerca de estas cosas es inyectarle veneno mortal a las personas. Ahora la pregunta es en qué se enfoca por lo general también el mensaje del falso profeta. Ya vimos que se enfoca en que promete salvación sin las demandas del evangelio, pero también se enfoca en que sus mensajes giran alrededor de pasajes de consolación solamente. Consuelan a los pecadores, a los que están en rebeldía con Dios. Y para ello la Biblia nos dice que no hay consuelo. En vez de estarles diciendo están en peligro porque están en rebeldía con Dios, les están diciendo Dios está con ustedes. Dios está aquí para consolarlos. Y no debe ser así. Estos falsos profetas consuelan a las almas pecadoras con promesas como las que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, note ahí, hermanos, que la Biblia consuela al que debe de consolar. O sea, ¿a quién? Según este texto, ¿a quién? Son los que señala que Dios va a hacer que todas las cosas les ayuden para bien. A los que aman a Dios. Y bueno, pues todo el mundo, de acuerdo a la definición de lo que es amor, ama a Dios. Pues claro que yo amo a Dios. Sí, yo amo a Dios. Pero según Dios, ¿qué es amarlo a Él? O sea, podríamos decir que alguien que se postra a orar y se estremece porque está orando, pensando en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y llora y se conmueve y porque está pensando en todas estas cosas, ¿eso significa que ama a Dios? Según la Biblia, no. Y hoy es lo que vemos, mira cómo ama a Dios, está llorando. ¿Cómo no? Con canciones tan sublimes, que tienen música bien tocadora, que estremece a cualquiera puede llorar. Pero, ¿qué es lo que nos dice Dios en Juan 14? De hecho, el mismo Jesús. Escucha lo que dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, ¿y qué? O sea, el que conoce mis mandamientos, el que sabe cuál es la voluntad
mía para sus vidas, pero las guarda, las obedece. Ese es el que me ama. ¿Te das cuenta? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, a los que aman todas las cosas les ayudan a bien. Es a ellos, a los que obedecen a Jesús, no perfectamente, pero sí genuinamente. ¿Te das cuenta? O sea, que Jesús claramente nos dice aquí que quienes aman a Dios, o sea, quienes toman en serio la voluntad de Dios, quienes luchan con los deseos desordenados de su corrompido corazón, cuando se oponen a la voluntad de Dios, estos y solo estos son los que todas las cosas les ayudan para bien, buenas y malas. Por lo tanto, hermanos, hazte un favor. No actúes como profeta falso. O sea, ¿cómo así, pastor? Bueno, cuando alguien esté pasando por adversidad y es alguien que sabes que no procura vivir para guardar los mandamientos de Dios, es alguien que tú sabes que ni siquiera asiste a la iglesia y pues mucho menos mantiene una vida de meditación en la palabra de Dios y en oración, bueno, no lo consueles con esta promesa. No lo hagas. Y cuando uno publica estas promesas y alguien de repente, amén, amén, y sabes que no es, o sea, trata, quizás no públicamente, pero agárralo. Dile, esto no aplica para ti. Porque yo no soy quien para juzgarte, pero según la Biblia te juzga y la Biblia dice que por sus frutos los vamos a conocer. O sea, lo más lógico que un verdadero hijo de Dios que tiene un Espíritu Santo es que va a desear estar en la iglesia, una iglesia, y ni siquiera a la iglesia vas. Cuando tú callas, estás aventando veneno. Yo sé que no es tu intención, pero estás aventando veneno mortal que empieza a matar silenciosamente la vida espiritual de estas personas y quizás se van a enojar contra ti y no hay problema. O sea, el mundo precisamente por eso aborreció a Jesús y a todos sus apóstoles, porque predicaban la verdad. No estamos aquí para agradarle a las personas, estamos aquí para proclamar la verdad, porque la iglesia, según Pablo, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es columna y baluarte de entretener a la gente, de hacer cosas, qué sé yo, no. Estamos aquí para proclamar la verdad de Dios. Y tú eres la iglesia, eres parte de la iglesia. La iglesia no es este edificio, tú y yo somos la iglesia. Por lo tanto, donde quiera que andamos, somos columna y baluarte de la verdad y la proclamamos. Cuando no lo hacemos y callamos, sin quererlo, estamos inyectando veneno mortal para las almas. Por lo tanto, hazte un favor a ti y a los demás. Predícales el evangelio. Hazles saber que lo más seguro, que esta promesa no es para él. Por sus frutos los van a conocer. Pastor, pero si deja de hablarme, a Jesús lo mataron. No solamente la gente dejó de hablarle a Jesús, no, lo mataron. Porque su palabra no hallaba cabida en los corazones de esas personas que lo llevaron a la muerte. Por lo tanto, hermanos, no te metas en problemas con Dios. Quizás aquí no. Pues estoy bien. Deja que lleguemos allá. Deja que tengamos que rendir cuentas. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta que nos metimos en problemas con Dios porque empezamos a actuar como los falsos profetas actúan. Callan estas verdades. No podemos callar nosotros estas verdades. No podemos darnos el lujo porque estas son las verdades que Dios usa para salvar a los pecadores. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. No, porque sé que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar, primeramente al judío, pero también a los gentiles, al griego, a todas las personas. Así que claramente esta promesa dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, a los que obedecen, no perfectamente, pero sí sinceramente los mandamientos de Dios. Por lo tanto, una vez más, hazte un favor a ti y a esa persona, no les des falsas esperanzas. No, mejor actúa como un verdadero profeta de Dios y dile que se arrepienta, que busque a Dios mientras pueda ser hallado, porque Dios está airado con el impío. ¿Y qué es un impío? Alguien que no vive piamente, piadosamente, en santidad. Dios está airado con ese tipo de personas que es toda la humanidad, que no ha venido en arrepentimiento y fe a Jesús todos los días. Eso es lo que dice mi Biblia. Dios es juez justo, no va a pasar por alto la injusticia, y Dios por eso, porque hay mucha injusticia, Dios está airado contra todos aquellos que no practican la justicia, y es todos los días. Pero Dios ama al pecador, no al pecado. ¿Pero quién es el que comete el pecado? Pues el pecador. Sí, Dios no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, pero es el hombre que no quiere venir a él, porque no quiere que Dios gobierne. ¿Te acuerdas Jesús que hablando de una historia que llegó el rey? No queremos que este gobierne sobre nosotros. Ese es Dios. Por lo tanto, tengamos cuidado de no estar actuando sin quererlo como falso profeta.
Así que regresando a la pregunta, ¿en qué se enfoca por lo general también el mensaje del falso profeta? Bueno, vemos que el mensaje del falso profeta generalmente también se enfoca, como decía, en la consolación. O sea, sus mensajes suelen girar sobre estos pasajes consoladores como el que acabamos de leer. Es decir, el falso profeta se limita constantemente a citar pasajes de consolación y no lleva a sus oyentes a examinar con sinceridad su corazón para ver si ellos tienen o no tienen derecho de apropiarse de tales promesas. Porque Dios es muy claro. O sea, antes de que te quieras apropiar de las promesas que yo le hago a los que verdaderamente me obedecen, o sea, examínate para ver si tú estás ahí. Porque me dices Señor, Señor, y no haces lo que te digo. Entonces nosotros somos predicadores de la Biblia, ¿verdad? Por lo tanto hay que predicar toda la Biblia, hermanos. Bueno, escucha lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice Dios aquí de los falsos profetas? Escucha lo que dice Dios que hacen los falsos profetas. Dice, ellos curan la herida de mi pueblo con liviandad. O sea, un pueblo que estaba rebelde, en rebeldía contra Dios, que debería de estar siendo exhortado a arrepentirse. Estaban los falsos profetas en ese tiempo curando la herida con liviandad. O sea, diciendo, paz y paz, Dios está en paz con ustedes. Él no está peleado con ustedes. Él no está airado, como dice el pastor. Yo sé que citó Salmo 7. O sea, estos profetas decían, hey, paz, paz, pero dice Dios, no hay paz, yo estoy airado con el pueblo. ¿Por qué le estás diciendo que están bien conmigo cuando esto no es así? Así que según Jeremías 6, ¿qué es lo que hace el falso profeta? Bueno, darle paz con mentiras a los corazones que deberían de estar inquietos por su rebelión con Dios. Y bueno, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no va a hacer eso el falso profeta si eso es lo que el pecador quiere oír? Por eso le presta fácilmente oído a lo que el falso profeta está diciendo. Por eso que hay multitudes escuchando a falsos profetas. Vean el fruto. Miren los números de mi iglesia. Como si eso fuera una marca distintiva, legítima de un verdadero profeta de Dios. Eso no lo es. Es por sus frutos que los vamos a conocer, no numéricos. Así que, hermanos, a mí en lo particular ya no me extraña que no me quieran oír predicar. ¿Por qué? Porque predico todo el consejo de Dios, toda la Biblia. Y en la Biblia encontramos constantemente que pasajes que confrontan a los pecadores, a los que nos oyen. Entonces hasta gente dice, esto lo está diciendo por mí. No, yo estoy predicando la palabra de Dios. Pero como tú andas chueco, andas mal, pues te cae el saco. Si no anduvieras mal, entonces no te caería el saco. O sea, si yo predico del libro de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, como lo hicimos años atrás de manera panorámica, vamos a encontrar, hermanos, de manera clara y enfática que el mensaje de Dios es de acusación, es de confrontación por el pecado de su pueblo y es pueblo, regresa bien arrepentimiento y lo hace con advertencias de juicio si no se arrepiente. Bueno, si predicamos el Nuevo Testamento como lo hemos estado haciendo, aunque hicimos a un lado esa serie del panorama del Nuevo Testamento, bueno, vamos a encontrar más de lo mismo. Ahora Dios ya no solamente acusa a los judíos por su rebelión, sino a todos los seres humanos y los llama al arrepentimiento y lo hace advirtiéndose. Si no se arrepienten, juicio e ira caerá sobre ustedes. Por lo tanto, a mí ya no me extraña que no me quieran oír predicar. No me extraña que esas personas que no les gusta oírme predicar prefieran oír mejor a estos que hoy están hablando más de la familia, más de la crianza de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en esas predicaciones no se les confronta con las corrupciones de su corazón, los sucios de su corazón. Según la Biblia, eso es lo que esas personas quieren oír, cosas tranquilitas. Que les digan, paz, paz, estás bien. No hay razón para pensar que Dios está airado contigo. Todo está bien. Mire, ahora pensemos en el contraste entre el mensaje de los falsos profetas del tiempo de Isaías y Jeremías con el mensaje de ellos, de Jeremías y de Isaías, que eran verdaderos profetas. O sea, ellos siempre estaban consolando, siempre estaban tranquilizando al pueblo, mientras el mensaje de Isaías y Jeremías y Ezequiel fue siempre confrontador. O sea, hay un contraste bien marcado. Dice Isaías por ejemplo, capítulo 1, versículo 13. Aquí Jeremías está hablando por Dios y Dios dice a través de Jeremías o de Isaías, no me traigas más vanas ofrendas. Escucha, aquí estaba el hombre religioso viniendo a la iglesia, ofrendando con su Biblia, cantando. Pero dice Dios, no me traigan más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo
El convocar a asambleas no lo puedo ya soportar, sufrir. Son iniquidades. Sus fiestas solemnes. O sea, para mí todas esas cosas que hace religiosamente no tienen ningún valor. Este tipo de mensajes tú no lo escuchas de la boca de un falso profeta, no. Pero de un verdadero sí, como Isaías. Dice el versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Estoy fastidiado ya. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlo. Todo lo que ustedes hacen por mí religiosamente me es fastidioso. Cansado estoy ya de aguantar todas esas cosas. Versículo 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo me voy a esconder. Dice, esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, cuando venga la necesidad, el peligro, la adversidad, yo no voy a huir. ¿Te das cuenta del contraste que había entre los falsos profetas y los verdaderos profetas como Isaías y Jeremías? Ellos están llamando constantemente a arrepentirse, a volverse a Dios, porque ellos habían dejado a Dios en el tiempo del exilio. Pero los falsos profetas decían, paz, paz, Dios no está airado. Y bueno, como el pueblo, que es lo que quiere oír, cuando está en pecado, pues aceptaban fácilmente el mensaje y rechazaban a los verdaderos profetas de Dios. O sea, el pueblo en los tiempos de Isaías prefería oír, hablar, que le predicaran de paz y paz. Que al cabo, en base a mis ofrendas, en que vengo a la iglesia, en que hago ciertos ritos, oro de vez en cuando, oro la Biblia, pues Dios está conmigo. Pero Dios dice, diles que no es así. Eso hacen muchas cosas superficiales, religiosas. Y bueno, hoy en día ocurre lo mismo. El supuesto pueblo de hoy, de Dios, hoy no quiere oír a los verdaderos profetas. Ellos prefieren oír a personas que les hablen mensajes de consolación, ¿no? O sea, tú ya eres merecedor de las promesas de Dios porque tú un día levantaste la mano cuando hicieron el llamado al altar y dijiste, yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero que Él me guíe, de manera ambigua, ¿verdad? Y bueno, por eso tú ya eres hijo de Dios. Pero ¿dónde está el arrepentimiento? O sea, ¿dónde está el acta de divorcio que el alma debe ponerle al pecado? No aparece por ningún lado, siguen siendo las mismas personas. Lo único que ha cambiado es, yo ya soy cristiano, un hombre nada más, pero su estilo de vida es el mismo, es peor. Pero ellos son hijos de Dios. Jesús sabía de este problema y sobre todo hoy en día, en los últimos días que estamos viviendo, esto es cada vez mayor porque se predica un falso evangelio. Y Jesús dice, quiero advertirles también que en aquel día van a llegar muchos diciendo, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, prediqué detrás de un púlpito en tu nombre, domingo a domingo, hice milagros, eché fuera demonios. ¿Y qué les va a decir Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No estamos predicando estas advertencias solemnes. El pastor está en la serie de las advertencias finales de Jesús. Una serie más que se está predicando detrás de este púlpito. Aún a pesar de que yo anduviera mal y por eso no me quieres escuchar. Pero si esto que estoy diciendo es de la Biblia, deberías de escucharlo. Deberías de atesorarlo porque son las advertencias de Jesús, no de cualquier hombre, de Jesús, el creador de todo lo que existe. Y por lo tanto deberías de abrazar estas palabras. A pesar de mí. Porque Jesús va a terminar diciendo, ¿a quién compararé a los hombres? Bueno, los voy a comparar, todos los que oyeron este sermón y sobre todo las advertencias, los voy a comparar como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Y estuvo ahí cavando, o sea, obedeció lo que Jesús dijo y sufrió. Pero como puso su casa en el cimiento inconmovible, vino el día final, vino la ira de Dios y esa casa permaneció. Pero ¿a quién voy a comparar a aquellos hombres que hagan caso omiso de mis advertencias? A un hombre que edificó su casa sobre la arena. La arena no es inmóvil, o sea, es inestable. Tu vida, si tú la pones en doctrinas que no son las doctrinas fundamentales de Jesús, la estás poniendo como en un cimiento de arena. Dice Jesús, va a venir el día malo, el día final, mi ira, serás destruido. ¿Te das cuenta lo importante de ponerle atención a las advertencias de Jesús? Así que yo veo que mientras los falsos profetas le decían al pueblo todo está bien, no tienen nada de qué preocuparse, pues vienen al templo, todos los sábados traen su sacrificio, el corderito santo, todo está bien. Pero Isaías les dice, no es cierto. O sea, no tienen una garantía de que las bendiciones de Dios están sobre sus vidas. No hay una garantía. ¿En qué la basan? Igualmente nosotros, no hay una garantía. Porque vengo a la iglesia, porque predico domingo a domingo.
Ahora, yo quiero que note algo importante, porque Isaías, Jeremías y Ezequiel sí sabían ofrecer consuelo a las personas, pero sobre una base correcta. O sea, no estamos en contra de los pasajes que traen consuelo, pero hay que hacerlo en una base correcta. Dice Isaías en el versículo 18, versículos más adelante, después de confrontarlo. O sea, dice Dios, venid a mí, estemos a cuenta. Yo sé que están en rebeldía. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Ahí está una promesa de qué, hermanos, de consolación, pero necesitan arrepentirse. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieras y oyereis, entonces comeréis el bien de la tierra. El problema del falso profeta es que ofrecen consuelo a las personas que están en rebelión con Dios, diciéndolos, Dios está contigo, todas las cosas nos ayudan para bien, amén, facebookeros, amigos míos. De verdad, no actúes como un falso profeta. Es verdad. Pon versículos donde Dios está airado todos los días con los impíos, arrepentidos y creer. Eso suena muy errático, pastor, muy radical. Eso fue lo que hizo el hombre que según Jesús no ha habido hombre como, o el profeta, hombre, que no ha habido otro como él, Juan el Bautista. Arrepentidos, generación de víboras. Pero eso es muy ofensivo, pastor. No, cuando lo dices de manera contacto, pero hablando la verdad, o sea, hay verdades fuertes que se pueden decir con amabilidad, pero van a ofender. La palabra de Dios es ofensiva, o sea, el mundo se ha enfocado en ofender a Dios todo el tiempo y de verdad te preocupa que la palabra de Dios ofenda a estas personas. No, preocúpate porque esas personas, si no escuchan la verdad de Dios, van a terminar en una eternidad sin Dios, castigo eterno. Así que el problema del falso profeta es que ofrecen consuelo a las personas que están en rebelión con Dios. Dios está contigo, no te preocupes. Pero la pregunta es, ¿cuántos hoy van camino al infierno tranquilos y confiados por el solo hecho de que hicieron una decisión por Cristo? ¿Cuántos hoy en día, pensando en el pasaje de Jesús, de que muchos me van a decir en aquel día, cuántos van hoy en día camino al infierno tranquilos y confiados en el hecho de que asistían regularmente a la iglesia, de que cantaban alabanza, leían Biblia y oraban? ¿Cuántos? Por no haber entrado por la puerta estrecha del verdadero arrepentimiento y de la verdadera fe. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántas personas no le han prestado oído a los falsos profetas que dicen paz y paz, seguridad, tú nomás ven a la iglesia, ya eres hijo de Dios, pero deja tu diezmito, deja tus ofrendas? O sea, ¿cuántos van caminos por ese camino espacioso que creen que lleva al cielo, pero que van camino al infierno, tranquilos y en paz? Pero en aquel día Jesús los va a desengañar. ¿Qué chasco se van a llevar esas personas? Y es ahí lo importante de examinarnos. Ahorita que hay tiempo para arrepentirnos, pedirle a Dios que nos haga verdaderos discípulos de Él antes de que llegue ese día y formemos parte de esa gran multitud de personas que Jesús les va a decir, apartados de mí. Escuche lo que Dios le dice a los falsos profetas en Ezequiel, capítulo 13, versículo 21 y 22. Dice el 21, romperé a sí mismo sus velos mágicos, le dice a los falsos profetas, y libraré a mi pueblo de su mano, y no estarán más como presa en su mano, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora noten el por qué. Dice ahí el versículo 22. Por cuanto entristecieron con mentiras el corazón del justo. Eso es lo que hace el falso profeta. Al verdadero cristiano le dice, tú eres un legalista, un fariseo, te crees el muy. No. O sea, estas personas entristecían el corazón de los justos, de los que andaban bien, de los que querían servir a Dios, al cual yo no entristecí. Dice, y fortaleciste las manos del impíos, alentándolos. Dios está contigo. Si Dios está contra ti, contigo, ¿quién contra ti? Y dice ahí, para que no se apartaran de su mal camino. Cuando los falsos profetas, cuando el predicador común y corriente no predica acerca del arrepentimiento, acerca del pecado del infierno, está predicando de todo, hermanos, cosas que infunden ánimo a las personas y que les hace creer que están bien. Así que, según estos versículos, ¿qué hace el falso profeta? Bueno, pues entristece el corazón del justo, no le da palabra al justo. Todo lo contrario, es un fanático legalista que toma la Biblia al pie de la letra, de que es muy santito, ya te voy a poner Justino, todas esas cosas. Mientras que los falsos profetas, hermanos, están animando, alentando a aquellos que están en rebelión con Dios. La Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia también dice claramente que el creyente verdadero va a ser rechazado por el mundo.
El creyente verdadero, dice la Biblia, que va a luchar diariamente contra esos deseos carnales que batallan contra el alma. Dice también que el verdadero creyente va a experimentar en ocasiones vergüenza. ¿Por qué? Porque le falló a Dios, porque transgredió la ley de Dios, pero se va a arrepentir y se va a levantar. Así que mi deber como ministro de la palabra de Dios, del evangelio, es que si todas estas cosas te son desconocidas, son extrañas, chocantes para ti, no me importa cuánta paz tú sientas en este momento en tu corazón, tú no has entrado por la puerta estrecha que lleva a la vida. Por lo tanto, tú estás transitando, según Jesús, en ese camino espacioso que va a terminar en destrucción. Recuerda que Cristo ya va a decir más adelante, pero Señor, cuando les diga, pero Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagro. Y Cristo le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes estaban amparados en una falsa paz. ¿Por qué estaban amparados en una falsa paz? Porque en sus corazones no había odio por el pecado. En su diario vivir no había una lucha constante con los deseos carnales que se levantan contra el alma. Nunca le presentaron el acta de divorcio al pecado. Pero aún así se sentían tranquilos y en paz. Y bueno, que según Jesús dice que a esas personas la muerte los va a alcanzar. Bien tranquilos, bien en paz. Pero van a sufrir un desengaño. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Así que aquí están las advertencias de Jesús. Si tú no deseas pertenecer a ese grupo al cual Jesús les va a decir apartados de mí, asegúrate de haber entrado por esa puerta estrecha. De que estás transitando en estos momentos por el camino angosto. Porque dice ahí Jesús, estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, no muchos. Y bueno, ve aquí dos cosas en las cuales giran las enseñanzas de los falsos profetas. Prometen salvación sin cumplir con las demandas del pecado y consuelan al pecador falsamente. Pero una tercera cosa y más rápido, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que enseñan también estos falsos predicadores? Bueno, sus enseñanzas se caracterizan por sacrificar la verdad en aras o por amor a la popularidad. Escucha lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 26. Dice Jesús, ¡ay de vosotros! O sea, en otras palabras, es como si dijera Jesús, ¿cómo les va a ir mal en ese día? ¡Ay de ustedes! Cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos, ¿qué? Profetas. O sea, en otras palabras, como si Jesús dijera, ay de ustedes cuando nadie se sienta incómodo por sus predicaciones, con sus predicaciones, cuando todo el mundo los acepte. Ay de ustedes cuando estén dispuestos a sacrificar la verdad con tal de obtener el favor, el agrado de los hombres, con tal de hacer que regresen las personas a escucharte. Ay de ustedes, qué mal les va a ir. ¿Por qué? Porque eso es una característica de un falso profeta, dice ahí Jesús, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los halagaban. Qué bien que me estás profetizando, no hay duda de que vienes de Dios. Así que según Jesús, los falsos profetas son capaces de hacer cualquier cosa con tal de mantener la buena opinión de los hombres. Gálatas 1:10, escucha lo que Pablo escribe. Dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres. O sea, ¿ustedes creen que yo estoy buscando quedar bien con ustedes, iglesia? No quiero quedar bien con Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? ¿Quién no es un siervo de Cristo, hermanos? Todos aquellos que agradan a los hombres. ¿Y cómo agradan a los hombres? No hablándoles del arrepentimiento, no hablándoles del pecado, no hablándoles del infierno. Es así como tú agradas a los hombres. Porque ellos no quieren oír eso. El único que quiere oír eso son las ovejas de Dios. Ellos oyen la voz de Jesús y lo siguen, lo escuchan. Pero no así las cabras. Dice ahí, pues, Pablo dice, si todavía yo quisiera agradar a los hombres como antes de venir a Cristo, no sería siervo de Cristo. O sea, Pablo en otras palabras nos está diciendo que la meta primordial de su ministerio era agradar a Dios y no a los hombres. Pero la meta primordial de los falsos profetas no es agradar a Dios. Es agradar a los hombres para volverse populares. O sea, no puede existir en un ministerio bíblico eso de agradar a los hombres y a Cristo. No hay manera. Tienes que agradar nada más a Dios. Así que este pasaje a mí me enseña que los falsos profetas hacen de la popularidad su meta. O sea, yo quiero ser famoso, yo quiero que me sirva, yo quiero ser reconocido. Su meta no es salvar a las almas de la ira de Dios. Su meta es volverse populares. Porque ellos anhelan ser populares. Y con tal de lograr su propósito, pues ellos están dispuestos a omitir, a eliminar de sus mensajes todo aquello que resulte ofensivo.
Y bueno, también están dispuestos a incluir en sus mensajes todo eso que los hombres quieran oír. Consolación de Dios, promesas de Dios, ¿verdad? Escucha lo que el apóstol Juan, el capítulo 4, versículo 1, dice. Dice Juan, yo le leo el versículo 1. Amados, no le crean a todos los espíritus. A todo aquel que se pone detrás de un púlpito, no le creas a todos. No me crean a mí. No se traguen todo lo que escuchan de cualquier hombre. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo de Dios a través de Pedro. Yo te estoy leyendo la Biblia, no es mi opinión, no es mi consejo, es el consejo de Dios. No le crean, prueben a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas, y dice ahí claramente, muchos han salido por el mundo y han pasado más de 2000 años, aproximadamente 2000 años, desde que Juan dijo esto. Esto va a ser una realidad. Imagínate, ya los falsos profetas se han proliferado como nunca antes. Se dice que de 100 profetas, uno es verdadero, el 99 son falsos. Imagínate, hay que tener cuidado. Y dice el versículo 5, donde yo quiero llegar. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. O sea, ellos tienen la misma naturaleza de los habitantes del mundo, son cabras. Porque está el mundo, por eso oyen lo del mundo, no oyen lo de Dios. O sea, el mundo oye a los falsos profetas. No porque ellos estén interesados en la verdad y sepan que estos hombres están exponiendo la verdad. No, más bien porque ellos oyen al mundo, quieren las cosas del mundo. Y aunque son cosas buenas aquí en el mundo, pero a la luz de la eternidad son efímeras, son superficiales, no sirven para nada. Y bueno, como el falso profeta sabe todo esto, pues actúa conforme a esto, adaptando el contenido de sus mensajes, apelando a los afanes del mundo y a sus deseos, de manera que al final todo lo que lo escucha se siente cómodo y encantado, ¿verdad? Como en el falso profeta que está en Houston, Joel Osteen, él dijo y dice constantemente, yo no voy a inquietar a los hombres, pero así con una sonrisa de oreja a oreja. Yo no voy a inquietar a los hombres, hablándoles del pecado y del infierno. Ellos se pasan la semana inquietos, trabajando en las calles, hay demasiada presión, como para que yo los presione en la iglesia con cosas del pecado y del infierno. Wow. Se hacen llamar predicadores de Dios, pero no hablan del infierno. Esto es ilógico, hermano. Esto es irracional. O sea, esto es como ser un oncólogo. Me di la tarea de tomar todas estas verdades acerca de un oncólogo. O sea, un médico especialista en el tratamiento del cáncer. Esto es como ser una persona así y no habla acerca del cáncer. No quiero ser negativo, ni asustar a nadie, ni ser pesimista. Y para colmo del mal no ofrece tratamiento y cura para el cáncer. O sea, se imagina una persona que orgullosamente se jacta de ser un oncólogo que enseña en una de las mejores universidades del mundo como Oxford o Harvard y nunca enseña en sus clases acerca del cáncer y de su tratamiento y de su cura. Eso es totalmente ilógico, absurdo. O sea, tal como es absurdo, irracional, que un predicador de la Biblia no hable de la ira de Dios, no hable del infierno, no hable del pecado, no hable de su cura. Todos los predicadores que no hablan de estas cosas tan esenciales para la salvación de los perdidos, dice Jesús, ¡ay de ellos! ¡Qué mal les va a ir! ¡Ay de ellos! Porque en aquel día van a rendirle cuentas a Dios. Porque con su mensaje falso desviaron muchos a la eternidad, en el infierno, en el castigo. ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes también que escucharon a esos falsos profetas! Ahorita sí, paz y seguridad, pero viene un día. Es por eso que se requiere fe para creer en el anuncio del Evangelio. Este es el anuncio del Evangelio, la mala noticia. Pero hay una buena noticia, hay una cura. Hay una manera en que Dios puede quitar la ira que está encima de ti. ¿Cómo? Refúgiate en el sacrificio de Jesús, que Él hizo en la cruz del Calvario para todo aquel que quiera venir a Él y beber del agua. Esa es la buena noticia del Evangelio. ¿Te das cuenta? Pero el falso profeta, tales como Joel Osteen, no hablan de esto. ¿De qué hablan pues estas personas que dicen que son predicadores de la Biblia? No hablan de nada que inquiete a los hombres. ¿De qué hablan pues? De descubrir el campeón que hay en ti. Vamos a ver más adelante. No hay ningún campeón en ti. Según Dios, eres un gusano que constantemente vives para ti, te alejas de la presencia de Dios, de su voluntad. Eso para Dios es alguien que según las mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia para Dios. No hay ningún campeón en ti. El único campeón es Jesús. Y necesitas ese campeón
Que sea tu Señor, que sea tu Salvador. Él sí es un campeón. Por lo tanto, no hay nada que descubrir más que tú eres un vil pecador que necesita la gracia y el amor de Dios y su perdón. Eso es lo que necesita el hombre. Descubrir que la ira de Dios está en él. Pero estos hombres hablan de cómo descubrir el campeón que hay en ti, de cómo desatar las bendiciones de Dios con las declaraciones, de cómo desatar el poder del pensamiento cuando hablas cosas positivas. Según mi Biblia dice que todas estas son doctrinas de demonios que llevan a muchos al infierno. ¿Por qué? Porque en ellas no aparece el evangelio. Escucha lo que Pablo le dice al joven predicador Timoteo, su primera carta. Dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que los posteros tiempos, los últimos tiempos, sin duda alguna que estamos viviendo los últimos tiempos, son ahora. Algunos se van a apartar de la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Este hombre lo que predica son doctrinas de demonio. Por lo tanto, él es un lobo rapaz vestido de oveja. Siempre que está ahí en su púlpito, o sea, todas las veces que lo he visto en la televisión, está bien peinado, ¿verdad? Bien presentable, una sonrisa de oreja a oreja, hablando siempre con palabras muy agradables, muy encantadoras. O sea, todo está perfectamente hecho para que todos se sientan bien, para no inquietar a nadie. Y en 1 Corintios el apóstol Pablo nos da una visión muy distinta del propio ministerio de Pablo, muy diferente al ministerio de este hombre falso. 1 Corintios 1, dice ahí Pablo, no sé si lo tenga, pero se lo leo. Dice el versículo 17 del capítulo 1. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y lo dice, no con sabiduría de palabras. O sea, Pablo en otras palabras está diciendo, el contenido de mi predicación no está en cómo desatar las bendiciones de Dios en tu vida. No está en descubrir el campeón que hay en ti o cómo desatar el poder del pensamiento en ti. No, el contenido de mi predicación tiene que ver con el evangelio. O sea, con el pecado, con el juicio de Dios, con la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso yo predico lo que predico con este propósito, para que la cruz, y no está ahí, no se haga vana, la cruz de Cristo, no se haga inútil. La cruz de Cristo tiene poder para salvar por el sacrificio de Jesús. Y Pablo dice, no, yo no vine aquí a predicar con sabiduría de palabra humana, no, a predicar el evangelio. Escucha ahora sí lo que dice más adelante Pablo en el capítulo 2, versículo 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como hace Joel Osteen y muchos más, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. ¿Y qué es poder de Dios? El Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Así que como vemos, el propósito de Pablo no era el de traer la atención de sus oyentes, de su auditorio, a su enorme capacidad de oratoria, miren cómo hablo, al profundo conocimiento de las cosas de la Biblia filosófica. No, Pablo deseaba en una forma llana y simple transmitir que el mensaje del evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque él sabía que todo vestido filosófico, todas las palabras llamativas y complicadas tienden a ser el mensaje de la cruz vano. Así que esos predicadores carismáticos que atraen la atención de su público con oratoria grata, con palabras encantadoras, dice Pablo, dice la Biblia, no pueden salvar a nadie del infierno, debido precisamente a sus palabras persuasivas y agradables de sabiduría humana, pero no predican el evangelio. Y donde no se predica el evangelio no puede haber salvación. Así que, termino. He aquí 3 enseñanzas principales que los falsos profetas predican constantemente. Número 1, prometen salvación sin cumplir con las demandas del evangelio. Número 2, sus mensajes giran alrededor de pasajes de consolación. Y número 3, sus enseñanzas se caracterizan por sacrificar la verdad por amor a la popularidad. Y bueno, la siguiente semana hablaremos de otras áreas doctrinales donde el falso profeta distorsiona la palabra de Dios. Así que vamos a orar.